Buenos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde el protagonista del día de hoy va a ser este libro, la gran obra maestra de la profesora Diana Wastad, y un vídeo en el que también quiero expresar mi opinión personal con respecto a todas otras opiniones, como es lógico y normal, y más en este canal, y un vídeo para compartirlo con vosotros. Siempre yo el primero que nos ha metido el método Wastad, sencillamente y simplificando mucho, como ese acuario sin CO2, sin filtro, sin cambios de agua, sin abonado, y yo creo que vamos a ver ciertas diferencias o ciertos mitos que hay, porque la obra en sí, como veis, la primera se llama Ecología del acuario plantado, un manual práctico y un tratado científico para el acuarista en casa o el acuarista doméstico, esta última palabra como cada cual tenga mejor a traducir en su casa, y no se llama Cómo tener un acuario sin CO2, sin filtro, sin cambios de agua, sin abonado. Como veis, es muchísimo más, y la obra en general, yo como persona de ciencia que soy, tras leerla en completo, aunque de lectura tediosa y en inglés, pero merece muchísimo la pena a los que nos gusta este hobby, te permite mejorar muchísimo, entender muchísimo mejor el tema del acuario plantado, os lo digo yo de verdad. Creo que la obra, entender como solamente el método Wastad, dejarlo reducido a un experimento contenido dentro de este libro, pues es un poquito faltar a esta obra que realmente yo con formación científica lo que viene a ser es un review que llamamos nosotros, o una compilación de saber científico que consta de 11 capítulos, en cada cual trata brillantemente muchos aspectos de este hobby de la acuariofilia, y en cada uno de ellos pues tiene sus citaciones, y eso que parece que no es nada, pues ese numerito que tú ves ahí que te pone 13, 14, 15, que vas a la bibliografía, pues hace referencia al trabajo de una o varias personas durante años o meses, es decir, muchísimo trabajo recopilado, muchísimas afirmaciones, muchísimos estudios de campo recopilados y aplicados a nuestro hobby, que es el acuario plantado. Digo esto porque de los 11 capítulos, en uno en concreto, más específicamente, trata este tema a través de una experiencia que es lo que se ha dado a conocer siempre como el método Wastad. Yo primero que creía que era solamente esto, pero ya digo que el libro es muchísimo más, donde la profesora Diana Wastad, a través de un experimento brillantemente realizado y muy inteligentemente, pues durante 3 meses en uno de sus acuarios, analiza si puede tener a través del sustrato nutritivo, los cambios de agua y lo que aporta en el acuario a través de la alimentación de los peces, los elementos necesarios o los 17 elementos fundamentales para completo y perfecto desarrollo de las plantas. Evidentemente el experimento es positivo y creo que eso es lo que ha dado lugar al método Wastad. Pero el libro en sí está en los otros 10 capítulos que lo forman, completo de referencias, también capítulos de preguntas y respuestas y muchas más citaciones, acuarios con CO2, sin CO2, con abonado, sin abonado, con más luz, con menos luz, con sustrato nutritivo, con sustrato sin ser nutritivo. Es decir, que se refiere, como dice su propio título, a ecología del acuario plantado en general, que engloba muchísimo más de lo que se nos ha vendido siempre. Digo esto porque incluso la propia profesora en el libro, pues ella utiliza cierta filtración, sea mecánica, cierta circulación, es decir, que no es una cosa cerrada. Y para mí, algunas veces en el canal incluso me habéis preguntado si me iba a atrever con el método Wastad. Yo antes, por ignorancia, quizás os había dicho que no. Después de leer el libro me he dado cuenta que quizás utilizo el método Wastad como algo que yo utilizo más a menudo, porque es más bien entender o utilizar el método científico, la comprensión, entender nuestro acuario, porque esto es un libro, es un manual, pero muchas veces nos olvidamos de leer este otro libro que tenemos delante, que nos dice lo que le pasa para estar mejor y saber interpretarlo. Digo esto porque quizás este acuario para mucha gente no va a ser Wastad, mi high-tech no va a ser Wastad, pero yo os digo que, por ejemplo, a través de leer el libro, yo no tengo un sustrato nutritivo, es manado, pero sí que entiendo que las plantas tengo que suministrarles ese aporte extra a base de un poquito de abonado, les suministro un poquito CO2, la luz adecuada. El libro, en general, la ecología del acuario plantado, lo que se refiere es a acuarios que tengan plantas sanas, metabólicamente activas, que cumplan una función principal dentro del acuario, en el que tengan, a través de la reducción o de nitrato, fosfatos, sustancias nocivas, metales pesados o tóxicos para los peces, cumplan una función de filtración del agua, se integren y sean parte fundamental de este equilibrio tan complejo que es un acuario natural. Entonces, más bien yo creo que la pregunta sería, cuando vais a hacer un acuario sin CO2, sin filtro, es decir, el proyecto es, voy a hacer un proyecto sin CO2, sin filtro, sin cambios de agua, y es un tipo de proyecto, pero que un Wastad, entendido científicamente, yo como persona de ciencia que soy al menos, es cualquier acuario que de manera natural entendemos los problemas y las plantas tienen esa función natural, ya sea a través de más equipación, de menos equipación, o inclusive, como digo, en este libro repleto de referencias a otros temas, a otros acuarios, hay uno que me llamó especialmente la atención de los altos requerimientos y dice, ¿qué ventaja ves en los altos requerimientos? Pues por ejemplo te explica por qué los altos requerimientos a través de los grandes cambios de agua y la circulación
para contrarrestar fenómenos de competencia de las plantas, o entendámoslo como tal helopatía, a través de esa gran circulación, como digo, y cambios de agua, nos permite tener muchísima más densidad de plantas, muchísima más variedad de plantas y acuarios tan densamente plantados, por poner un ejemplo sin ir más lejos. Otro ejemplo que a mí el libro me ha permitido entender es, si recordáis hace poco que tenía problemas de alga pincel en este acuario, aunque sea mínimamente, pues me ha permitido entender lo que yo ya intuía por formación, que es que el hierro que tengo en el manado no está movilizado, no está en forma FeO2, por así decirlo, más biodisponible para las plantas, y digamos que aunque tenga muy poquito hierro, que los test me da 0, no soy capaz de medirlo, pero ese poquito, incluso a 0.005 ppm, lo aprovechan las algas porque son oportunistas en este caso, y es lo que me puede explicar esa pequeña aparición de alga pincel que tengo. Como veis, el libro es una gran obra maestra en ese sentido, que te permite entender la biología, la naturaleza del acuario plantado, de las plantas, de los posibles problemas que tenemos, y por ello creo que sencillamente con todo el trabajo que he compilado, todas las revisiones y todo el trabajo que hay contenido en él, pues simplificar esta gran obra a sencillamente un tipo de proyecto en sí, me parece falta el respeto a toda la gente que ha trabajado durante años para dar lugar a esta obra. Y yo creo que la intención de la profesora no era hacer esto, sino sencillamente compartir con nosotros su experiencia, pero esta gran obra maestra, aunque ya tenga indudablemente sus preferencias de un tipo de acuario, ya os digo que de arriba abajo completa o informa de citaciones a todo tipo de acuario, y para mí entender la ecología de acuario plantado puede ser con más o con menos equipación, mejor o peor, pero hace referencia a acuarios sanos, equilibrados, donde las plantas respetamos su función dentro del filtrado natural y el ciclo del acuario. Digo esto porque igualmente tú puedes hacer un acuario que sea sin CO2, sin filtro, reproduciendo ese experimento, pero si es un algario no va a ser un Wastat, y del mismo modo te puedes gastar muchísimo dinero hacer un high-tech como 1500, pero si no entiendes los problemas del acuario y tienes algas que no puedas controlar, va a ser un fracaso igualmente. Es decir, se trata de, independientemente de los medios, al menos para mí como opinión, que tenga cada uno, saber entender, saber interpretar, saber cuando hay un problema, aprender, compartirlo, solucionarlo, para proporcionar lo mejor para nuestro acuario, en este caso a través de la salud de las plantas. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, un poquito más diferente, un poquito más denso en el día de hoy, de opinión como digo, con respecto a la gente que evidentemente piense diferente, pero ya digo, después una opinión reflexionada tras haber leído a conciencia el libro. Dejar vuestro me gusta, como digo, compartir el vídeo. Si alguien no está suscrito ya sabéis que más que bienvenido en este proyecto de canal que es Acuarios GCM, pero sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar el tema del acuario plantado, o como hemos dicho también muchas veces, incluso antes de leer este libro, como acuariofilia y ciencia pueden o deben ir juntas de la mano por el bien del hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!